que es muy sencillo. De preferencia elegimos los más maduritos, ¿no? A veces en casa, cuando se pasa de tiempo y ya empiezan a aparecer estas manchitas, ya que el plátano está muy maduro, lo que hacemos es botarlo, ¿no? Y no debemos hacer eso. Antes de botarlo, esos los elegimos para hacer los panqueques. Queda mucho mejor y se deshace con facilidad, porque lo único que vamos a utilizar es un tenedor. No tenemos que utilizar batidoras. No nos vamos a complicar en la cocina. Vamos a hacerlo muy, muy, muy sencillo. Bien, entonces, si me preguntan por receta, ¿cuál es la medida? Yo utilizaría 3 manzanitos, un huevo y media taza de avena. Esa es la receta. Bien, comenzamos. Bien, ya lo tenemos listo. Ahora agregamos el huevo. Vemos un poco. Siempre lo hago por separado porque si cae alguna cascarita lo puedo ver aquí, ¿no? Si cae acá la mezcla a veces no lo veo y puede entrar. Ya saben que previamente hay que lavarlo. Bien, sigo. Ahora voy a agregar la avena. Media tacita. Probablemente necesite un poquito más y eso lo vamos midiendo. Pero vamos a encontrar textura. Seguimos. Y aquí viene el secretito. Como toda preparación, la sal va a aportar sabor. No es un factor que tiene que ser salado, pero sí va a aportar sabor, así sea una cantidad mínima. Ya lo tenemos. Ahora, a este punto, eso ya es elección. Le podemos agregar un poquito de miel para darle una sensación más dulce, o se carameliza con el dulce natural que tiene la fruta, que en este caso es el plátano. Y aquí ya pasa la sartén. Bien, ahora con la sartén de tu preferencia, a fuego muy lento, vamos a colocar un cuadradito de mantequilla. ¿Listo? Y vamos a poner 2 cucharas. Acuérdense que esa es una textura diferente a lo que sería un panqueque tradicional, ¿no? Y vamos estirando con mucha paciencia. Aquí hay que tener cuidado al voltear. Recuerda que es una textura diferente a un panqueque tradicional. Entonces, con mucho cuidado, le damos la vuelta. Bien, ya está listo. Se hizo rápidamente y con mucho cuidado al plato. Voy a hacer uno más para montar uno encima. Ya saben, el mismo procedimiento. Mantequilla. La mantequilla también va a aportar sabor y va a humectar la sartén para que no se pegue. Siempre a fuego lento. Ponemos 2 cucharas. En este caso ya prácticamente le pongo todo. Y voy estirando para darle forma redonda, con mucha paciencia y sobre todo con mucho cariño. Terminamos. Bien, esta me salió un poco más crocantita. La ponemos aquí. Bien, aquí podemos hacer 2 cosas. Si lo queremos salado, solamente le agregamos un cubito de mantequilla encima y por el calor se va a derretir y va a quedar buenazo. O le agregamos miel, ¿no? Y vamos a aportar más nutrientes a nuestra preparación. Yo lo prefiero con miel y va a ser así. Uy, los niños lo van a amar, olvídate. Y queda listo.
Uf, se ve buenazo. Listo. Ahora ya tenemos nuestro plato nutritivo, que es panqueques de plátano con avena y con una cubierta de miel. Listo, Dani. Este es un gran ejemplo de una de las tantas cosas que se puede hacer con los platanitos. Practícalo con tus hijos y me comentas.